Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Verónica Sánchez Muñoz y soy médico especialista en medicina de la actividad física y deportiva. Y bueno, lo que voy a tratar de hacer es compartirles un poco lo que me apasiona mucho, que es contribuir al bienestar de las personas para que puedan tener un buen manejo o un buen abordaje a través de sus enfermedades crónicas. Vamos a ver específicamente el ejercicio en el paciente que vive con diabetes mellitus. Lo más importante es sensibilizar a nuestro paciente y que nosotros lo convenzamos de que el movimiento es vida, que es seguro que realice algún movimiento siempre y cuando nosotros somos los que estamos garantizando su bienestar. Y lo más importante es transmitirle cómo lo debe de hacer para que él pueda sentirse con las herramientas suficientes para poder llevar a cabo una vida físicamente activa. Si les interesa este tema, estas guías están muy actualizadas, son unas guías del 2022, en donde viene todo un conglomerado de las 4 conductas fundamentales que nosotros debemos de fomentar en nuestro paciente, que sería disminuir las conductas sedentarias, incrementar el movimiento cotidiano a través del ejercicio, romper el sedentarismo con pausas activas y la prescripción específica de ejercicio. Entonces, algo que nosotros debemos de hacer con nuestro paciente es poder transmitirle esta diferencia. No es lo mismo ser sedentario que ser físicamente inactivo, o una persona puede realizar ejercicio y a pesar de estarlo realizando, puede vivir con una conducta sedentaria. Entonces, yo como indago en mi paciente sobre las conductas sedentarias, le tengo que decir, en un día habitual, estando despierto, cuántas horas pasas sentado, semiacostado o recostado, o a lo mejor de pie, pero con un gasto energético porque está completamente inmóvil, menor a 1.5 METs. Entonces, o equivalentes del metabolismo basal. Eso es lo que se consideraría una conducta sedentaria. Si una persona rebasa 6 horas al día, se considera que es sedentario. Sin embargo, existen como dos diferencias en relación al sedentarismo. Una de ellas es que el sedentarismo sea persistente, es decir, ininterrumpido, que la persona pasa todo este tiempo sin tener alguna pausa por pararse para tomar un vaso de agua, o en el caso de los profesionales de la salud para acudir a la sala de espera por el siguiente paciente o lo que sea, o lo que justo estoy mencionando ahorita, un sedentarismo interrumpido. La salud está más afectada en aquellas personas que el sedentarismo es completamente ininterrumpido, ese silencio muscular de manera sostenida. El siguiente diagnóstico que nosotros debemos de hacer es el grado de actividad física de nuestro paciente y de considerarlo si es inactivo o qué tan activo es. Una persona que realiza menos de 5,000 pasos se considera inactiva. Hacer entre 5,000 y 7,500 pasos se considera poco activa. Entre 7,500 a 10,000 moderadamente activa y más de 10,000 como muy activa. Y realmente la pandemia ha llevado o llevó más bien a replantear como una necesidad que se reduzca como incluso esta clasificación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes cuando los interrogamos tienen alrededor de 3,500 o 2,000 pasos por día, o sea, ni siquiera están cercanos a donde se encuentra la clasificación de físicamente inactivo. Y la tercera conducta que nosotros evaluamos en nuestro paciente es si realiza ejercicio. Y si esto también es importante, cómo se pregunta, o sea, es en los últimos 6 meses si ha mantenido al menos una frecuencia de 3 días a la semana de ejercicio con una duración mayor a 25 minutos. Si la respuesta fuera sí, después investigamos qué tipo de ejercicio está realizando y a lo mejor puedo tener diagnósticos diferentes, ¿no? Si realiza ejercicio, pero realiza ejercicio centrado solamente en uno de los componentes de la condición física porque solo hace ejercicio aeróbico, o realiza ejercicio centrado en dos componentes, o puedo irlo clasificando, o a lo mejor es un ejercicio, pero es ejercicio insuficiente porque no alcanza el volumen necesario para mantener el estado de salud de las personas. Entonces les platicaba hace un rato que sí es diferente si una persona tiene un sedentarismo ininterrumpido, como sería el caso del lado izquierdo, o un sedentarismo con interrupciones. En el caso de las personas que viven con diabetes, esto es muy importante porque alguien que tiene un sedentarismo ininterrumpido, si se fijan cómo es el comportamiento de los transportadores de glucosa, a diferencia de si yo al menos por cada
30 minutos que estoy sentado, me paro y esta pausa al menos es durante 3 minutos, ya sea que haga una caminata a paso rápido o que haga ejercicios de fuerza en mi silla, esto va a favorecer la translocación de los GLUT4 y por lo tanto va a contribuir al control glucémico. Entonces es importante que nosotros sensibilicemos a los pacientes que a pesar de que tengan resistencia a la insulina, no son resistentes a los efectos benéficos que puede darles el ser físicamente activos. Segunda conducta que nos es muy importante, incrementar el movimiento cotidiano. Entonces, como les decía, existe esa clasificación. Y lo más importante es que ya están haciendo analogías de cómo el sedentarismo y la inactividad física simularan como cuando los astronautas viajan al espacio y en realidad ellos realizan ejercicio de fuerza 2 veces al día, justo por no tener estas condiciones gravitatorias que mantengan su salud muscular y su salud ósea. Entonces, pero lo mismo nos está sucediendo a nosotros por decidir tener una vida físicamente inactiva. Entonces, imagínense, el viajar al espacio, si no realizaran ejercicio, produce alteraciones sistémicas, disminuyendo la sensibilidad a la insulina, disminuyendo la masa muscular, la fuerza muscular e incluso aumentando la rigidez arterial. Este mismo comportamiento nosotros lo podemos observar cuando las personas permanecen acostadas porque tuvieron alguna hospitalización o si de manera voluntaria o involuntaria ocurre una reducción en la cantidad de pasos cotidianos, también vamos a tener una respuesta sistémica de disminución en la sensibilidad a la insulina. No así cuando a lo mejor el caso es más una cuestión ortopédica en donde me lastimo mi pierna y esa es la pierna que me inmovilizan, eso es lo que le sucedería de manera local. Y bueno, ya el tercer componente que decíamos, la conducta de realizar o no realizar ejercicio. El ejercicio es un tipo de actividad física, pero ya es estructurada, ya es dosificada y tiene el objetivo de mejorar alguno de los componentes de la condición física. En el caso de las personas que viven con diabetes, evidentemente uno de los objetivos sería el control glucémico, pero sabemos que en la actualidad se está planteando ir más allá de ese enfoque glucocéntrico y más bien un enfoque de protección cardiovascular, de protección renal e incluso todas estas mejorías en la calidad de vida de las personas y también a lo que pudiera contribuir en la disminución de peso o en el mantenimiento de peso a largo plazo y cómo esto influye en el control de la diabetes. Entonces, algo importante que debemos decirle al paciente es que el ejercicio actúa en todas las etapas de la enfermedad. O sea, yo puedo iniciar con resistencia a la insulina, y después y poderlo incluso prescribir como si fuera una estrategia preventiva, una estrategia terapéutica y una estrategia tal cual de rehabilitación en mis pacientes. Y dejar de manifestar a lo mejor esto que tradicionalmente escuchamos en las redes sociales, que es la rutina para abdomen de acero o la rutina para piernas o la rutina para glúteos y más bien decirle al paciente, cuando realizas ejercicio, el músculo, al ser un órgano endocrino, libera mioquinas que van a beneficiar la propia salud del músculo, pero también de todos los órganos de la periferia. Entonces, tú realizas esa contracción muscular y al liberar esas mioquinas se reduce la grasa visceral, el tejido adiposo se convierte más hacia pardo, un tejido mucho más que quema más calorías o más ergogénico y también mejora la respuesta del sistema inmune, mejora la producción de GLP-1, que ya sabemos todo el impacto que tiene también a nivel sistémico, favorece la preservación de la salud hepática también, la salud ósea, porque tenemos que manifestarle al paciente que tanto las células del hueso como las células del músculo tienen mecanorreceptores que están a expensas de recibir un estímulo mecánico de fuerzas, ya sea de tracción o que esté aplastando a esa célula y que se está sintetizando músculo viejo, se está cambiando músculo viejo por músculo nuevo y hueso viejo por hueso nuevo, pero necesita un estímulo mecánico. Y a lo mejor si ya no logro convencer a mi paciente, bueno, le digo, tiene unas propiedades anti-envejecimiento el hecho de realizar ejercicio y bueno, también preserva la salud endotelial
y todo lo que tiene que ver con prevención de riesgo de Alzheimer, de demencia, esas áreas cerebrales que se han demostrado que tienen como mayor deterioro en la medida que vamos envejeciendo. Cuando alguien realiza ejercicio, se preserva su tamaño y hasta incluso puede aumentar. Entonces, el músculo, les digo, también se beneficia a sí mismo y como sabemos, nos conviene preservar la salud muscular, pues porque es el órgano al final de cuentas con mayor capacidad para captar la glucosa y por estas propiedades que tiene de translocar a los GLUT4 por 4 vías independientes de la insulina. Siguiente cuestión que yo le tengo que hacer sentir a mi paciente, que lo que va a hacer es seguro, ¿no? Como una práctica médica decimos, primero no dañar. Entonces, es importante que yo sepa cuáles son las contraindicaciones absolutas para realizar ejercicio y cuáles serían contraindicaciones relativas y esto transmitírselo a mi paciente. También, ¿qué es lo que nosotros vamos a enfocar o vamos a garantizar en él? Que tenga una seguridad cardiovascular, una seguridad musculoesquelética y seguridad o disminución en el riesgo de caídas. Para que yo pueda realizar esto, es importante que le diga a mi paciente, sí, claro que existe a lo mejor una muerte súbita asociada a la práctica de ejercicio, pero para que eso suceda, realmente se tienen que conjuntar 3 cosas. Una de ellas es tener una alteración cardíaca y no saberlo. Lo siguiente es ser sedentario o con estos componentes de la movilidad, o sea, sedentario, inactivo y no realizar ejercicio, y que ese día se le ocurra realizar ejercicio de intensidad vigorosa. Entonces, para proteger a los pacientes, el Consenso Europeo de Cardiología dice, todos pueden realizar ejercicio de intensidad baja y de intensidad moderada, pero si es un paciente de riesgo alto o de riesgo muy alto, para realizar ejercicio de intensidad vigorosa es necesaria una prueba de esfuerzo. Sin embargo, el consenso nos deja muy tranquilos porque todos pueden realizar ejercicio de intensidad baja moderada. Por tanto, es bien importante que yo le pueda transmitir al paciente cómo identificar el grado de intensidad del ejercicio. Entonces le digo, en intensidades bajas, tú puedes cantar. En intensidades moderadas, puedes decir entre 3 y 6 palabras sin necesidad de tomar aire. Y en intensidad vigorosa, ya tu habla es entrecortada, ya no puedes mantener para nada una conversación. Entonces, de esta forma yo puedo protegerlo del riesgo cardiovascular. Ahora, del riesgo musculoesquelético y del riesgo de caídas, debo de evaluar desde cómo camina mi paciente para llegar al consultorio, si está aumentada su base de sustentación, si utiliza algún bastón, si utiliza andadera o si viene propulsado por una silla de ruedas o si su marcha es aberrante. Si en ese momento yo noto que así es, inmediatamente al paciente lo que más le conviene es realizar ejercicio en silla o acostado para disminuir los riesgos. Y si yo veo que ese equilibrio está preservado, por así decirlo, ya puedo hacer pruebas más específicas, como una sentadilla y observar cómo está el comportamiento de si sus rodillas se le van en valgo o se abren en varo, y de esa forma ir haciendo adecuaciones en su prescripción de ejercicio, o pruebas específicas como el time up and go, que es pararse de la silla, caminar 3 metros y volverse a sentar para ver el grado de funcionalidad de mi paciente. ¿Qué otra cuestión yo tengo que hacer para que el paciente se sienta completamente seguro? Ayudarle a planear a qué hora va a hacer ejercicio, cómo está el clima en donde vive, si tiene una insulina que tenga algún pico de acción, en qué momento lo va a tener y qué ajustes debería de hacer en la disminución dependiendo de la intensidad del ejercicio. Si cuenta con sus tiras reactivas o con su monitor continuo de glucosa, medirse antes de que salga a hacer ejercicio y decirle, bueno, si tienes una medición menor a 100 miligramos por decilitro, bueno, necesitas comer algo antes de ejercitarte, y también decirle cada cuánto, en función de la intensidad del ejercicio que va a realizar y de la duración del ejercicio, cuántos gramos de carbohidrato tiene que ingerir para poder mantener unos niveles estables de glucosa. También, si va a salir fuera de casa, qué aditamentos debe contener su mochila en dado caso de que se sintiera mal. Evidentemente tengo que decirle cuándo debe de parar de hacer ejercicio, cuáles serían los síntomas adversos durante la práctica de ejercicio para que no se ponga en riesgo, y siempre tener una pulsera identificadora donde viene estipulado que vive con diabetes. El cómo hacerlo, utilizamos nosotros la mnemotecnia, el FIT-BP, que la F es la frecuencia, la I es la intensidad, la T es el tiempo,
el B es el volumen de ejercicio y la P es la progresión, y en algunos casos se utiliza la M como para establecer modalidades de ejercicio, si se va a hacer continuo, si se hace en diferentes momentos del día que se conocen pulsos, si se hace con variaciones en la intensidad del ejercicio con un periodo alto y uno bajo, como en los intervalos, etcétera. Entonces yo le digo al paciente, muy importante en función de esta valoración osteoarticular y esta valoración de equilibrio, elegir la posición para realizar ejercicio, si lo va a hacer acostado, sentado, parado. El siguiente componente es percibir la intensidad, si lo va a hacer en intensidad ligera, moderada o vigorosa, y garantizar la seguridad, cómo se siente con ese ejercicio. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. También tengo que decirle cómo podría estar calentando, y el calentamiento puede ser con movilizaciones articulares en silla o con ejercicios que simulan el trabajo aeróbico, rítmico, repetitivo, que involucra músculos largos y que genera una demanda cardiovascular. O puedo yo realizar el mismo calentamiento de movilizaciones articulares de pie, si es que esa fue la clasificación de mi paciente, o acompañado de algunos estiramientos dinámicos para poder ir mejorando el comportamiento del cuerpo de la persona. Lo siguiente que yo podría hacer es dejarle algunos ejercicios que fueran a lo mejor de fuerza en silla para tren superior, que si se fijan son completamente seguros, se pueden trabajar con polainas o se pueden trabajar con mancuernas, con botellitas de agua, y de esta forma el paciente se siente seguro porque lo está realizando sentado en la silla. Y de la misma forma yo puedo trabajar el tren inferior con ejercicios que involucren la abducción de cadera, la extensión de rodilla, la flexión de cadera. ¿Para qué? Para garantizar la funcionalidad del paciente, que mi paciente pueda seguir caminando y que pueda seguir haciendo como sus actividades de la vida cotidiana. Entonces, ya casi para terminar, en realidad es bien importante que nosotros como profesionales de la salud nos alfabeticemos físicamente para poder ayudar a nuestros pacientes. Si los pacientes cuentan con el conocimiento para moverse y también con las habilidades para moverse, esto los va a llevar a tener una buena autoeficacia relacionada al ejercicio. Van a tener la confianza de que pueden hacerlo, que no es algo ajenos a sí mismos. Y esto los va a llevar a que en algún momento de su vida suspendan la práctica del ejercicio, puedan llegar a motivarse para retomar. También muy importante que les manifestemos que la motivación no es realmente esa sensación de luz interna que te viene, que te dan ganas de ejercitarte, sino que es una parte de la motivación que está basada en los valores, en donde yo digo, me quiero mover porque quiero conservar mi músculo, me quiero mover porque quiero ser independiente hasta el final de los días. Y en la medida que yo me voy moviendo, esa motivación se va incrementando en nuestros pacientes. Y bueno, aquí les dejo el link del canal bueno, de YouTube, por si quieren buscar, ahí tengo alguna información que realizo para ellos. Muchísimas gracias.